Bien, vamos a revisar la estimación ágil utilizando el Planning Poker. Entonces, los History Points son las medidas o el peso que le podemos dar a una historia de usuario. Y es una mezcla entre la complejidad de la historia de usuario, el esfuerzo y la incertidumbre o riesgo que pueda tener esa historia de usuario. Acá tenemos una descripción pues de cada uno de esos ítems que nos acerca como a esa realidad. La técnica más utilizada es esta, el planning poker. Entonces, el planning poker es una baraja de póker. Las personas pues que juegan póker o que saben de póker conocen las barajas y si no, pues es sencillo. Utilizamos esas barajas y tiene dos cartas adicionales. Bueno, antes se utilizaban esas barajitas y estas las conseguían, por ejemplo, acá. Eh, Ahora lo hacemos con una app y si quiere inclusive revisemos la app que es muy, yo la tenía y qué día la borré. Scrum Time, por ejemplo, busquemos la app Scrum Time y la descargamos. A ver, yo lo pongo a descargar mientras tanto. Scrum Time. Y en Scrum Time aparecen unas barajas y ahí aparecen con diferentes numeraciones. Puede ser la serie de Fibonacci, ¿no? Recordemos el Fibonacci, que es sumar el número anterior. La tengo el 1, le sumo un 1, me da 2, 2 más 1, 3, 3 más 2, 5, 5 más 3, 8, 8 más 5, 13, etcétera. O puedo tenerla en un peso normal, ¿no? O sea, se le puede dar un 1, 2, 3, 5, 10 sin Fibonacci. Y en esas apps me aparecen las diferentes opciones. ¿Cuál es la idea? La idea es que el development team se siente a revisar el peso de esas historias de usuarios. Entonces acá la lámina nos explica cómo jugar, cómo jugar. O sea, cada integrante, ya tendríamos la app, ¿cierto? Ya para que las carticas, a no ser que, si ya somos gomosos y queremos la cartica, pues la podemos revisar. Y tienen su app, se sientan, el Product Owner presenta una historia de usuario para ser estimada. Entonces, sacamos la primera historia de usuario, o la que tengamos ahí, en la que el Product Owner vea como prioridad para ser estimada. El Development Team, ¿sí? De acuerdo a lo que dijo el Product Owner, le da el peso a esa historia de usuario. Entonces, si es menos compleja, le vamos a dar un número inferior. Si es más compleja, le vamos aumentando. ¿Mm? Entonces, obviamente es un juego de póker. Aquí lo que nos está diciendo es en forma secreta, sin influenciar al resto del equipo, ¿sí? Una vez que todos los integrantes han estimado, entonces ponen la baraja, el celular en este caso con la app, con giran la carta, ¿no? El peso. Digamos que están jugando tres miembros del development team. Uno le da un peso a la historia de usuario de 3, otro de 5 y otro de 8. ¿Mm? Ahí ya empiezan los argumentos. O sea, normalmente empiezan los de los extremos. El de 3 empieza a dar el argumento de por qué le dio el peso. Digamos que la historia de usuario es realizar una integración para data crédito de las personas en un banco, de las personas que están en las centrales de riesgo. Entonces, un asesor comercial de un banco, para poder otorgar una tarjeta de crédito, quiere revisar que se vea cuando la persona se consulte con su cédula, me traiga la información si está reportado un data de crédito o no. Esa es nuestra historia de usuario en ese momento. Juan le dio el peso de 3, María de 5, Pedro de 8. Entonces Juan empieza, ¿por qué le dio el peso de 3 a esa historia de usuario? Entonces Juan
puede argumentar, miren, nosotros ya teníamos una integración similar que habíamos hecho con otra central de riesgo, podemos reutilizar lo que ya habíamos hecho y por eso no lo estoy viendo tan complejo. ¿Sí? Pedro, que le puso 8 o estimó 8 en los history points de la historia de usuario, Pedro puede decir, bueno, no sabía que estaba o que se había hecho algo similar, pensé que había que arrancar de cero, por eso lo vi un poco más complejo de realizar y por eso le doy una puntuación más alta. ¿Sí? Y María, que puso 5, entonces, que está en el centro, entonces María puede argumentar algo como lo siguiente. Puede decir, no, yo sí tenía conocimiento de que se había hecho una funcionalidad similar, la integración para poder ir a esa central de riesgo, pero en este caso nos toca cambiar varias cosas, ¿sí? Si hablamos técnicamente, por ejemplo, en desarrollo de software, el XML, el encabezado, o sea, hay un esfuerzo más amplio. Sí podemos reutilizar algo, pero seguramente no un alto porcentaje. Es como María lo está viendo. Entonces, ya los tres dieron los argumentos. ¿Mm? De cuándo finaliza el juego, cuando las tres personas o todos los participantes saquen la misma carta. ¿Listo? Cuando saquen la misma carta, todos ahí va a finalizar el juego. O sea, que vuelven a jugar, llega a 5 o todos vuelven a sacar la carta y digamos que María los convenció y sacaron 5. Entonces, todos dijeron, ok, estamos de acuerdo de que el history point va hasta 5. Y ese es el peso que se tendría para el history point. ¿Listo? Esa es como la forma de estimar utilizando el Planning Pocket. Interesante revisar la app, ¿no? A ver, app. Ahí, lo miramos acá para que la tengamos. Bueno, Poker Scrum. Entonces uno la descarga el celular y todo es chévere. A ver si nos aparecen por aquí imágenes. Más bien por acá, tengo imágenes. Miren. Entonces estas pantallitas me aparecen en el celular y yo voy sacando cada uno de los numeritos. Entonces cuando pongo el 5 se me despliega acá 8 y se me despliega ahí. Tenemos las dos carticas adicionales, que es la taza de café, que es, hagamos una pausa, y cuando un integrante del equipo saca el interrogante es porque dice, no entendí bien la historia de usuario, no estoy seguro, no quiero participar. O sea, como que no aporto bien. Y el infinito es que esa carta, esa historia de usuario, esa persona lo está estimando con una complejidad muy alta o con una incertidumbre muy alta, ¿no? ¿Qué es la incertidumbre de que pueda funcionar o de que no pueda funcionar? Si una persona lo saca es, bueno, explique por qué. Esa es la idea de argumentar. Entonces, con esas apps se trabaja chévere y se puede hacer unos ejercicios interesantes aplicados al proyecto, ¿no? La idea es que los participantes de los grupos, cuando lo estén aplicando en el proyecto, pues hagan como el escenario real, porque en los proyectos reales está esa parte del planning poker, que es como de lo interesante de Scrum. De Scrum. Esa es la parte de cómo jugar. ¿Listo? Ahora vamos a ver el concepto de tamaño y velocidad. La velocidad es la cantidad de history points que se completan por interacción. Es decir, cuántos puntos de historia en history points voy a hacer en una interacción. Una interacción en un sprint. ¿Sí? Un sprint puede tener
En un sprint podemos estar haciendo una o varias historias de usuario. ¿Sí? Entonces, normalmente esa velocidad, lo que nos dice la guía, es que eh, podemos estimar la velocidad del equipo en 2 o 3 interacciones. O sea, cuando hagamos 2 o 3 sprints, ya sabemos qué tan veloz es el equipo. ¿Sí? Si el equipo está respondiendo rápidamente, pues está un poquito más quedados, de si son expertos o son juniors o apenas están empezando. Sin embargo, acá nos da un aproximado de cómo podemos empezar, porque de alguna forma tenemos que empezar. Digamos que nosotros estamos en este momento arrancando un proyecto y hasta ahora nos conocemos, estamos arrancando de cero y vamos a empezar en nuestro primer sprint. ¿Mm? Entonces, y hasta ahora nos conocemos, no sé, Ricardo puede tener mucha experiencia, desarrollar software rápidamente, tener mucho conocimiento, no solo software, sino la aplicabilidad que le estamos dando al Scrum. Y, pero John tal vez poca. Entonces, no nos conocemos, no sabemos bien, no hemos interactuado. Por eso nos dice, en 2 o 3 interacciones, ya vamos a saber cuál es la velocidad que tiene un equipo. Pero nos dan un aproximado acá para empezar, porque esto lo necesitamos. O sea, nosotros debemos saber cuántos story points vamos a hacer. Entonces, un equipo de 3 personas hace en promedio 52 history points en un sprint de 4 semanas. Ese es un aproximado normal, no un equipo tan experto, pero tampoco tan inexperto. 3 personas del development team realizan 52 history points en un sprint de 4 semanas. ¿Mm? Entonces, con esta velocidad, el equipo puede tomar historias de usuario que sumen máximo 52 history points. O sea, que si yo tengo una historia de usuario que su peso es de 26 history points y otra de 26, pues podemos hacer esas 2 historias de usuario en un sprint. ¿Mm? Eso es lo que normalmente realizamos. Esas history points, dentro de las historias de usuario, nosotros pues las vamos desarrollando, ¿cierto? O sea, cuando el Product Owner se sentó con los stakeholders, claro, él sacó todos estos criterios de aceptación. El Product Owner llegó, hizo todo el trabajo, yo como en mi rol de usuario, asesor del banco, deseo pues consultar data crédito para otorgar tarjetas de crédito a las personas interesadas, ¿cierto? Y él sacó todos sus criterios de aceptación, seguramente con los gerentes o con las personas que se reunieron de ventas. Pero a medida que vamos haciendo estas interacciones de los history points, bueno, en el Sprint Planning Meeting le dimos una prioridad, seguramente, si no llegó antes el Product Owner con la prioridad, pero estos esfuerzos, que son los history points, sí se hacen acá en el Planning Poker. Entonces, ¿cuál es el esfuerzo? Que le da el Development Team. El responsable es el Development Team. Entonces, cada historia de usuario debe tener unos history points para saber el esfuerzo. Eso lo hacemos como lo acabamos de ver acá. ¿Listo? Como lo acabamos de ver en el anterior con el Planning Poker. ¿Cuáles son los history points? Y ahora ya vamos a saber cuántos vamos a hacer. ¿Listo? Con la velocidad del equipo. Entonces, ahí ya estamos revisando cómo o cuántas historias de usuario vamos a hacer en un sprint, o cómo va a salir mi sprint, porque yo pudiera también, como estrategia, hacer 26 story points, o sea, una sola historia de usuario en 2 semanas. Entonces mi sprint sería de 2 semanas. ¿Mm? Luego de que tenemos estos story points, hasta ahí son story points, o sea, los llamamos como peso de la historia de usuario, el peso de la historia de usuario. Ya cuando tenemos en esa historia de usuario los history points, sí realizamos el tasking. O sea, el tasking es el número de horas, ahora sí, horas. Horas
para realizar las tareas necesarias para esa historia de usuario. ¿Mm? Y hablábamos también de que esas horas se definen en número par y que una tarea no debe superar las 8 horas. Si mi tarea supera las 8 horas, la subdivido, porque es que eso después hay una revisión con, me va a servir para revisar el gráfico de quemados. Entonces, normalmente todas las tareas son a 8 horas. Si una tarea tiene 24 horas, pues serían 3 tareas de 8 horas. ¿Listo? Y acá la lámina nos envía a revisar el ejemplo del tiempo de dedicación del recurso humano. Entonces, en el material hay un ejemplo práctico de Scrum. Vamos a verlo aquí rápidamente. Aquí es un ejemplito donde como que resume todo. Entonces, la reunión del Product Owner con los stakeholders, revisa los objetivos, empieza a crear las historias de usuario, las características de la historia de usuario, la numeración, el cómo, quiero, el para, los criterios de aceptación o condiciones, y donde aquí realiza pues, la priorización. Entonces, que primero va a ser la historia de usuario 1, de segundo la 4, de tercero la 5, de cuarto la 2. El sprint planning, que en el sprint planning lo que se hace pues, es agregar criterios de aceptación o quitar, porque ya cuando el Product Owner llegó con esta historia de usuario, la mostró al equipo Scrum completo, le agregan o le quitan criterios de aceptación, dependiendo ya ese refinamiento del Product Backlog. Aquí ya hicimos el Sprint Planning Poker y se le dio el peso o los History Points. Entonces el equipo ya hizo el ejercicio del Planning Poker y definieron que los History Points necesarios para la historia de usuario 1 es de 13. Para la historia de usuario 4 es de 3 History Points. La 5, 5 History Points. Y la 2, 8 History Points. Eso ya lo hicieron ahí en el Planning Poker. Entonces, en la delimitación del Product Backlog para el tasking se llama así, es revisar la velocidad del equipo. Y de acuerdo a lo que acabamos de revisar, la velocidad del equipo es 26 porque ellos definieron que este sprint va a 2 semanas. De acuerdo al ejemplo que veíamos, era 52, ¿cierto? 52 para un sprint de 4 semanas. Pero como van a hacer este sprint en 2 semanas, van a sacar este primer sprint en 2 semanas, ellos dicen, mira, mi velocidad es de 26. ¿Listo? 52 lo divido en 2. Nos dice el ejemplo que un equipo de 3 personas, obviamente aquí estamos hablando de un development team de 3 personas, realizan 52 history points en un sprint de 4 semanas. Si un sprint es de 2 semanas, 26 history points. Entonces, claro, sumo los pesos, los history points de cada historia de usuario. 13 más 3, 16, más 5, 21, más 8, 29. Ok, no puedo hacer las 4 historias de usuario en ese sprint de 2 semanas, porque se me está pasando. 29 y la velocidad del equipo es 26. Ahí es donde le vemos la funcionalidad de los history points. Entonces, ¿qué hago? Hago las 3 primeras. Así me sumen menos. ¿Por qué? Por la priorización. O sea, no voy a poner la que tiene prioridad 4, hacerla antes, así tenga más history points y me dé el espacio. ¿Por qué no? Porque la priorización pues es mandatoria acá. La 1, la 2, la 3, me suman 21 history points, está dentro de la velocidad del equipo, así se va nuestro sprint. A 2 semanas. ¿Listo? 2 sprint de 2 semanas, 21 history points, con la velocidad del equipo. Y recordemos que esa velocidad puede que nosotros en ese primer sprint nos vaya muy bien. Entonces, yo puedo aumentar la velocidad del equipo, entonces ya no a 52 history points, sino a
60, a 70, a 80, lo voy aumentando, de acuerdo a mi velocidad del equipo. Eso lo sé en cada interacción. ¿Listo? Continuando acá con el ejemplo, 2, 4, 6, 8 horas. Vamos, ya tomamos cada historia de usuario y la pasamos a horas. Entonces, estas tareas que hacen parte de las historias de esta historia de usuario 1, de la primera, que es lo primero que debo hacer, esta primera tarea la vamos a realizar en 4 horas, esta en 2 horas, esta en 8, esta en 4, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Las horas necesarias para esa historia de usuario. Ahora sí lo estamos viendo en horas, en horas. Y acá ya vamos a ver el tiempo del recurso humano dedicado. Entonces, Juan, María, Pedro. Vamos a revisar cuánto tiempo le van a dedicar a ese sprint de 2 semanas. Cada uno tiene 10 horas asignadas a actividades de Scrum. ¿Estas actividades cuáles son? Las ceremonias, el Sprint Planning Meeting, el Sprint Review, la retrospectiva, van a estar acá en esas 10 horas. Esas son las actividades de Scrum para un sprint de 2 semanas. Juan en esas 2 semanas debe ausentarse por 4 horas, tiene un permiso, María no, Pedro 2 horas. Y hay otros compromisos. Juan tiene un compromiso de 4 horas, 2 horas y Pedro 10 horas. Los otros compromisos que puedan tener, inclusive si fuera un sprint, no el 0, sino el 1, el 2, aquí pueden ser actividades pendientes que hayan quedado por realizar u otros compromisos que tengan. Lo que queremos es saber el tiempo de disponibilidad de cada recurso humano. ¿Qué hacemos? Sumamos estos 3. ¿Listo? Que nos da 18. Como un sprint de 2 semanas son 80 horas, porque lo que nos dice el marco de trabajo de Ken y Jeff es que el tiempo de dedicación del recurso humano para el desarrollo del sprint debe ser 40 horas a la semana. Lunes a viernes, 8 horas, 5 días. 40 horas a la semana. Como mi sprint es de 2 semanas, entonces son 80 horas. Lo que hago es restarle a a los compromisos o a las horas que se tienen esas 80 horas, ¿cierto? Entonces, a 80 le resto 18, me quedan 62. Acá le resto 12, 68 y acá 22, 58. O sea que ese es el tiempo de dedicación que tendría cada miembro del Development Team. Pero normalmente trabajamos con una capacidad del 80%. Entonces le sacamos el 80% a cada uno de ellos. Es decir, dejamos un colchón del 20% por posibles eventualidades. Cambios solicitados por el cliente en la ejecución del sprint, ausencias, cualquier posible alguna anomalía que se me presente dentro del desarrollo del sprint de las 2 semanas. Y por eso se recomienda trabajar con una capacidad del 80%, es decir, dejar un colchón del 20%. ¿Listo? Le sacamos el 80% a cada uno, lo sumamos 150 horas. O sea que el tiempo de las 3 personas que le van a dedicar al sprint son 150 horas en 2 semanas. Es mi compromiso del sprint. Esas tareas que se van a realizar deben ser menor o igual a 150 horas. Así, de esa manera yo defino las horas. ¿Listo? Y aquí ya se arranca la ejecución del sprint. Empezamos toda la ejecución del sprint. Y cuando estamos en la ejecución, empezamos con nuestros tableros Kanban. Entonces, el to-do, las tareas que tengo por realizar, lo que va en progreso y lo que tengo finalizado. Para el tablero
Kanban, para el tablero Kanban, tenemos acá, bueno, ahí en la plataforma hay algunos links de videos que dan más explicación del tablero Kanban e inclusive de un plugin que es para el Board Channel y el Planning Poker, que lo podemos instalar en Chrome. Y hay varias aplicaciones, pero una de ellas es Trello, y esta es muy interesante que los participantes lo realicen. Y aquí podemos crear una cuenta freeware. Tiene una parte que es gratis, otra que es paga. Yo no sé, yo hace tiempo no entro por aquí, espero ver que todo, no tengo la contraseña, la tengo guardada. A ver si de pronto con otro usuario, déjame ver acá rápidamente. Y si no, revisamos ahí Trello para todo este manejo de tablero Kanban. A ver, déjame ver si con esto. Esta es la contraseña. Bueno, este Trello podemos manejar toda esta parte de los tableros. Se le pueden asignar tareas a cada uno de los miembros del Development Team, informarle, por ejemplo, o sea, yo tengo mi tarea por hacer, ¿cierto? Acá normalmente lo que se pone es un avatar de cada uno de los integrantes acá. Entonces, definir el espacio del encabezado, Miguel, el API para manejo de templates, Juan Felipe, las tareas que cada uno va a tener para hacer dentro del sprint. Cuando la estoy realizando la paso a Doing o in progress, que significa que lo estoy realizando, y cuando lo termine lo paso a Done. ¿Listo? En un escenario presencial, normalmente esto se maneja con los POSITs, entonces los papelitos los pegamos en la pared, bien chévere, y es como la muestra que siempre ha tenido el agilismo. En un escenario más remoto, como son los escenarios ahora, utilizamos Kanban. Entonces, en ese Kanban yo voy informando al equipo las tareas que llevo en progreso, las que he terminado, e inclusive puede pasar que un miembro del Development Team esté esperando que alguien termine una tarea para él iniciar la otra, ¿no? Entonces, me informan cuando la termino para iniciar la otra. Tablero Kanban, importante. Yo creo que ahí no llega esa explicación. Puedas detener la grabación.